AM 1470. Lo que querés saber está en LT20. No reconozco esta ciudad, recién bajamos del avión. Recién le comentábamos de algunos historiadores de Junín que también hicieron el relato de la fundación, y resumir 198 años es difícil. Y yo rescataba que, por ejemplo, lo de Manucho Ginso con artículos en el diario, o lo de Howden con sus libros, lo de Di Marco, el profe Di Marco con sus libros, han aportado una cuota importante a la historia de Junín. Pero hay él le gusta que le diga recopilador de la historia de Junín. Me parece que está haciendo un muy buen trabajo, porque aparte tiene las herramientas que no tenían estas personas que yo nombré, ¿no? Que todo lo de Junín lo podían hacer, salvo que lo invitara a un canal de televisión o un diario a escribir los artículos que ha pasado, o escribir sus libros que ha pasado. Hoy hay una mayor visibilidad, y el trabajo está haciendo Roberto Torres, que está aquí con nosotros, y que aparte él cuenta la historia de Junín, pero también utiliza estas herramientas de inteligencia artificial e imagina una entrevista con el comandante Escribano. No, está muy bueno, me gustó, y por eso el placer de recibirlo. Es periodista, una larguísima trayectoria, y creo que es la primera vez que lo invito a que venga acá. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, gente del LT20? Bueno, un gusto. Sí, hemos estado dialogando, por supuesto, muchas veces, pero siempre vía telefónica, pero siempre un gusto estar en la casa, una casa en la cual uno se siente con pertenencia. Es historia también, el diario La Verdad, LT20, el grupo La Verdad, así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Roberto, bueno, el comandante Escribano descansa allá en Chile. Así es, así Nunca es. nadie intentó, como en otros lugares, repatriarlo. No, ha habido, inclusive me han contactado, hemos tenido alguna charla informal, gente que por ahí estaba interesado en ver, en gestionar, en ver cómo hacer para repatriar los restos del comandante. ¿Serán los costos, tal vez? Y sí, costos, tiempo político, costos fundamentalmente, bueno, y la vorágine en la que se vive actualmente, ¿no? Ojalá alguna vez se diera, ¿no?, de poder contar en suelo juninense, en suelo argentino, con los restos del comandante Escribano. Una figura que, como vos bien decías, Ricardo, una figura controversial, pero bueno, siempre en el tiempo yo considero que hay que analizar y ver las circunstancias en las que se fueron desarrollando, y a veces ver, por supuesto la historia juzga, pero muchas veces hay que tener en cuenta cómo fueron los acontecimientos determinantes para tomar tal o cual decisión de parte de los personajes históricos, ¿no? Hay algunas medallas del comandante Escribano en Chile, ¿no? No hay ni copia de eso para Junín. No. Estamos en deuda con la historia de Junín. Sí, es cierto, es cierto. Y con pero no es la responsabilidad de una gestión. A nadie le interesó, a ninguna gestión le interesó demasiado. No, más vale, o sea, el problema es, como te decía, muchas veces la inmediatez y la demanda de las soluciones a muchos problemas que se presentan en la sociedad, que una sociedad cada vez más complejizada, hace que por allí este tema de la historia por ahí un poco queda relegado en cierta manera, o bueno, es atendido de otra manera, pero sí, esa es una deuda pendiente de la repatriación, que ojalá alguna vez se dé, y revalorizar. Yo creo que hoy en día, como vos bien decías, los medios de comunicación, la tecnología posibilita otras herramientas que estos historiadores que marcaron huella no contaron, pero que indudablemente hicieron un trabajo muy importante, del cual hoy nos nutrimos todos, y bueno, buscamos agregar aportes nuevos a ese basamento histórico que ellos y documentacional que ellos fueron reuniendo, ¿no? Así que dentro de todo, hoy decíamos, hay un interés noto a través de las redes
que hay un interés importante de parte de los juninenses, no solamente de los que estamos aquí en nuestra ciudad, sino también de los que están en todo el mundo, en todo el país. Hay muchísimos juninenses. Y bueno, y hay esa revalorización y ese buscar más datos, saber más sobre nuestro pasado, sobre nuestra historia. ¿Hay algún documento de Junín, de la Fundación de Junín? ¿Hay documento? El único documento que persiste, que fue encontrado y que fue tomado como base histórica para determinar la fecha fundacional es un recibo que expidió el comandante Escribano cuando llegó a este lugar por la compra de vacunos para alimentar a los 203 habitantes que tuvo por primera vez Junín. ¿Que estaban, dónde estaban? Acá en la Plaza 25 que estaban, de Mayo. exactamente, ¿Ese fue que el llegaron. lugar? Ese fue el lugar. ¿No hubo otro en la zona, nada? Se había pensado, inclusive hasta meses antes de llegar al 27 de diciembre, en erigirlo en la que hoy conocemos el Cerrito Colorado. Ese era el lugar que iba a ser la sede del Fuerte Federación. Porque investigaciones anteriores que habían arrancado hacia fines del siglo XVIII, con Félix de Azara, por ejemplo, hablaban de una laguna, la famosa laguna del Potroso, que por el tiempo, los fenómenos climáticos, cuando fue el año fundacional, se secó. No existía más la laguna del Potroso cuando llegaron Escribano y estos 203 habitantes. Así que hubo que buscar un nuevo emplazamiento. Si no, estaríamos allá. Y si no, el centro de Junín hoy sería el Cerrito Colorado. Claro. Exactamente. Se buscó otro emplazamiento en la urgencia y se determinó que el mejor lugar, por una cuestión de que defensiva estaba el río Salado, inclusive había una hondonada y una especie de arroyo que rodeaba todo lo que era hoy la zona del cementerio central, que algunos vestigios quedaron de ese espejo de agua en las inmediaciones, donde está la alcantarilla del ferrocarril, por ejemplo, en calle Chile, hasta entrado el siglo XX. Hoy ya tampoco existe, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es una zona baja de Junín, el barrio San Martín. Y recuerdo, por ejemplo, en la época de Abel Miguel, año 91, 93, seguramente te recordarás, sí, fue inundado, se vieron seriamente afectados por unas inundaciones en el 91. Bueno, porque esa zona era una zona de hondonada, de lagunas, y eso rodeaba la parte trasera del Federación. Así que bueno, había un montón de aspectos defensivos naturales que hacían que el lugar que finalmente fue elegido para emplazar el Federación, la zona de la Plaza de la Plaza 25 de Mayo, actualmente la Municipalidad de la Iglesia, desde la Plaza 9 de Julio hasta la Plaza Alem, fuera el ideal, ¿no? Y a partir de allí, ya a partir del 3 de enero del año siguiente, 1828, comenzaron llegó el 27 de diciembre, y el 3 de enero comenzaron las primeras construcciones del fuerte. Bien, ahora, ¿hubo alguna vez, se existió la fundación de Junín que lo demuestre? No. No hay un acta, nunca hubo un acta, no se encontró, hay otras ciudades que sí cuentan con actas fundacionales. Aquí lo único que se toma es el recibo que databa del 27 de diciembre como fecha fundacional, que está regulado por ordenanza. Había que elegir una fecha. Salieron el 25 de diciembre de 1827 desde Salto las carretas. Tardaron 2 días en llegar. Hay un recibo también firmado por Escribano en Salto, comprando vacunos para la provisión de esa expedición hasta lo que sería el Fuerte Federación. Y luego el otro recibo que decíamos fue expedido ya y dice Fuerte de la Federación, 27 de diciembre de 1827, y eso los historiadores, la legislación, las ordenanzas lo tomaron como el documento fundacional de Junín. No es un acta, pero bueno, es el único documento que se tiene datado en esa fecha. ¿Probaste con inteligencia artificial cómo era llegar a un lugar que ahora la vemos así, a Junín lo que es hoy, que no había nada de nada? Lo voy a hacer. Estamos en medio de la pero sí, pampa ¿cómo era? nada. Sí, realmente una travesía. Hoy en día es muy difícil imaginar cómo era vivir en ese momento, hace 200 años atrás, en esta zona. Lo que sí, por ejemplo, climáticamente había habido una sequía muy importante, un verano muy riguroso,
Eso es lo que se data según según los documentos históricos, según versiones de la época. Así que, y bueno, imagínense, ya de por sí verano rigurosísimo, zona que era considerada el desierto, por así decirlo, el único, alejado de todo centro de poblado, así que realmente una travesía, y ya les digo, dos días tardaron. Hoy se tarda, creo que una hora y pico entre Salto y Junín, me parece, pero en ese momento tardaron 2 días, así que había que transpirar, realmente, era muy difícil. Y volviendo un poquito a lo que era, cómo se erigió el Federación, decir que el Cerrito ¿Era Colorado... Fuerte Federación o Fortín Federación? Fuerte Federación, porque el Fuerte es una dependencia militar que es superior a un fortín. Un fortín no había mangrullo, el mangrullo es más para los fortines, porque el fortín es un emplazamiento militar mucho más chico, más reducido, tendría 1 o 2 ranchos, empalizada de madera, y el Fuerte Federación no, el Fuerte tenía paredes de adobe, muros de adobe, tenía 5... ¿Que estarían ubicadas dónde? Y las paredes daban los límites del Federación entre la plaza, frente a la Plaza 9 de Julio, más o menos Canavesio, creo que es la calle que le sigue a la Plaza 9 de Julio. Ahí estaba, sobre lo que es la actual 20 de septiembre, el portón de entrada y el puente, porque había un foso que rodeaba todo el Federación también como sistema defensivo, hasta la Plaza Alem, que ahí se ubicaba el cementerio. Estuvo hasta 1870 en que se se creó el cementerio central, se trasladaron todos los restos que había hasta ese momento en el cementerio del Fuerte, y entre lo que sería los extremos, calle Urquiza Alberdi y calle General Paz y su continuación Narbondo. Lo que sería, por ejemplo, Sáenz Peña ya estaría dentro casi de los límites del Federación. Así que aquí prácticamente en esta zona donde estamos, en la radio, en todo lo que sería Sáenz Peña, Rivadavia, la zona de la Anónima, no había nada. Ya era el ingreso, era el Gran Potrero, que terminaba en el cementerio y comenzaba en lo que sería la actual calle Francia. El Gran Potrero, que también se accedía por un portón, por un también tenía un adobe, tenía paredes de adobe, y ahí estaban en primer lugar las caballerizas del Fuerte, y luego era donde pastaba el ganado, los caballos, y sobre la Plaza Alem, como decíamos, el cementerio del Fuerte, ¿no? ¿Cuántas viviendas se levantan? Viviendas. Y sí, el Fuerte, digamos, fue tomando forma definitiva entre los años 1828 a 1854. No es que en 1828 ya estaba todo el Fuerte con todas las dependencias, no. En el transcurso de ese tiempo es cuando se fueron construyendo los ranchos y dependencias de tropas que estaban ubicados más que nada sobre calle 20 de septiembre y la zona de lo que sería hoy la escuela de teatro aproximadamente, la pulpería de la Portuguesa, que estaba donde está ahora una pulpería no podía faltar. No podía faltar. ¿Dónde estaba la pulpería? Donde está el edificio de Arca, que la ex AFIP, ahí en calle Avellaneda y 20 de septiembre, ahí estaba la pulpería. Mirá lo que terminó la pulpería. Y bueno, una agencia de recaudación. Una agencia que siempre fue de recaudación. Sí, esa esquina, siempre, ¿no? de sus inicios. Hubo lugares de Junín que siempre estuvieron como destinados por las circunstancias. La escuela 1 se erige en el lugar donde siempre estuvo la escuela del Fuerte allí, y luego en el tiempo continuó el lugar como emplazamiento educativo. Donde ahora está una farmacia en la esquina de Belgrano y Benito de Miguel fue Berrilli, la botica. Berrilli. Exacto, fue la botica del Fuerte. Ahí está, tiene lugares predestinados ahí. Exactamente. No puede haber otra cosa. No hay otra cosa más que siempre fue farmacia y botica en ese momento. No. Tuvo un tiempo que no fue farmacia, hora libre, era una cafetería. Claro, exactamente. Café, no saben, me clavaba ahí después del boliche, espectaculares. Ahí trabajó Rubén Figueroa, ahí como mozo, dale. Y en el medio de esa manzana estaba el hospital. Ahí no tenemos nada. No. La botica del Fuerte era la única botica que había en aproximadamente 200 kilómetros a la redonda, en toda la zona de... Porque además Junín, el Fuerte Junín, primero Fuerte Federación, luego se cambió el nombre a Fuerte Junín cuando cayó el gobierno de Rosas, fue sede de la Comandancia Norte.
Así llegó el abuelo de Borges, por ejemplo, el general Villegas. Que también tiene una historia. También tiene su historia. También tiene una historia. Todos, si hoy los miramos con la lupa de la historia, decíamos, tienen su controversia, ¿no? El comandante Arias, que luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy lo recuerdan con la calle precisamente, también fue comandante de la zona norte. No era lo mismo ser comandante de la Federación que comandante de la zona norte. Y Bartolomé Mitre le dijo a Arias, algún día nos vamos a volver a cruzar. Están ya es para otra historia. Sí. Y se cruzan, se cruzan enemigos acérrimos. Así es, porque se enfrentaron en la batalla de La Verde, acá en 25 de mayo, Mitre y Borges contra Arias. Arias y Borges eran muy amigos. Tal es así que cuando cae prisionero Mitre, lo primero que pregunta Arias es por cuál era el estado de Borges. No sabía que había sido herido mortalmente Borges en ese momento. Y bueno, ahí cae prisionero Mitre, es tomado prisionero, logra escapar de la batalla. Mitre se refugia en lo que sería, viene para Junín, se refugia en lo que hoy sería la Escuela Industrial, la Técnica 1, era en ese momento la Quinta en Arbondo. Hay ahí también alguna controversia histórica porque algunos dicen que en realidad se alojó en la estancia La Federala, que está de Posadas al fondo. Sí, la Federala que pertenecía a Baba Busalino. A Baba Busalino, que fue... No en ese momento, no hace 200 años, pero sí ahora, uno de la familia Baba. Bueno, ahí habría estado alojado Mitre. Y Narbondo lo que hizo fue cederle un carruaje para que se trasladara a Buenos Aires y firmara la capitulación. Esa es otra parte de la historia. Hay otros que, como decíamos, dicen que estuvo alojado. Y todos se cruzan, ¿no? Narbondo, Arias, Arias, Narbondo, Arias, Mitre, Arias, Borges. Tienen que ver con ni a propósito eligieron las calles. No, en el momento que se fueron delimitando las calles, poniéndole nombre, creo que no pensaron en esa historia. Fue así, las primeras calles que fueron a partir de principios del siglo XX, que fueron recibiendo nombres, fueron las más cercanas al centro. La calle, precisamente 20 de septiembre, se llamó primeramente Mitre, después se llamó Aparicio. Aparicio luego se llama le recibe el nombre del actual 20 de septiembre, que es un nombre que nada tiene que ver con la historia argentina. Hay cosas en Junín que están cambiadas, Roberto. 20 de septiembre, ¿qué tiene que ver con el fuerte? Ponerle en el camino real, algo. Ya tendrían que estar los concejales trabajando para cambiar el nombre. Se va 20 de septiembre a otro lado, no sé. Lo que pasa es que en ese momento, cuando se puso ese nombre, fue por influencia fuerte de la colectividad italiana, Claro, sabemos que fue muy fuerte. Ocupaban cargos municipales, los concejales, etcétera, y se decide poner 20 de septiembre como homenaje a una fecha patria de que tiene que ver con Italia, que tiene que ver con la unificación italiana. Aparicio pasa a llamarse la actual calle, que la conocemos como tal, y Mitre toma el nombre de la calle que atraviesa actualmente, ¿no? En ese sentido ya Arias también, en su momento, durante la época del primer gobierno, del segundo gobierno de Perón, cuando fallece Arrieta, se denomina Mayor Arrieta. Pero bueno, esas cuestiones históricas. políticas. Luego vuelve a llamarse Arias. Pero bueno, es realmente cuando uno se va adentrando en la historia juninense es apasionante. Es apasionante. Y descubre que tiene mucho que ver con la historia argentina. Mucho de la historia argentina transcurre entre los paredones del fuerte primero y las calles de Junín después. Todo lo que tenés que contar todavía. Todavía. Todo esto que tenés, para que la gente lo sepa, para que sepamos un poco de historia, para que sepamos quién es el Borges de la calle, porque hay gente que realmente no sabe quién es el Borges de la calle que lleva, o no sabe quién Arias, o no sabe quién es Narbondo, o no sabe, hay un montón, ni Cuitiño, ni el comandante Seguí, no sabe, sabe que está el nombre y no se interesa tampoco. Todo eso va a tener que contar vos. De Seguí era africano, así que
esa es un hecho que hasta a mí me sorprendió cuando comencé a conocerlo e investigarlo, y ferviente rosista. La comunidad afro-argentina tuvo en la época de Rosas una influencia muy importante, incorporándose al ejército, y ocuparon cargos de relevancia, y uno de ellos fue comandante del Fuerte Federación. Roberto, gracias. Hay mucho para contar. Hay muchísimo, hay pero muchísimo. Ya iremos contando en etapas. Muchísimas gracias a vos, Ricardo. Aprovecho para saludarlo, desearles una muy feliz fiesta, un feliz 2026 para toda la gente de la radio, el grupo La Verdad, los oyentes, y siempre, como decíamos al comienzo, es un gusto estar acá visitando esta casa que tanta historia tiene. Gracias, Roberto. Buen año. Buen año. Y Muchísimas gracias por gracias. contarnos pedacitos de la historia de Junín, que siempre es bueno escuchar y saber sobre todo. Y ya casi tenemos 198 años, ya estamos ahora. Bueno, dale con la pausa. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias.